Que por favor, porque ya me sacó 3 veces. Lo que pasa es que en lo que está en la otra sesión nos piden que los mantengamos en sala de espera por respeto a la otra clase. Ok, bueno. No salgan porque voy a pasar lista, jóvenes. Acosta, Estrada. Buen Aguilar. día, presente. Aguilar. Buenos días, presente. Buenos días. Alatriste. Alejandres. Presente. Alonso. Alpizar. Presente. Presente, maestro. Arias. Ayala. Presente, profesor. Gracias. Vaca. Presente, profesor. profesor. Presente, profesor Vaca Ramírez. A ver. Es que En orden. no respetan, profe. No, pues les voy a poner, les falta a todos y no respetan. A ver, es en orden. Si no, les pongo falta a todos. Ustedes decidan. Barragán. Barrientos. Presente, maestro. Benítez. Betancur. Bolaños. Betancur, presente. Presente, profesor. Gracias. Caballero. Presente, profesor. Cadena. Gracias. Camacho. Presente, profesor. Carvajal. Presente, profesor. Gracias. Carmona. Castillo. Presente, profesor. Cielo. Chávez. Presente, buenos días. Buenos días. Coeto. Presente, profesor. Gracias. Colín. Presente. Gracias. Corona. Corona Rojas, presente, maestro. Cruz. A ver, y ahorita voy a hacerles una mención para los que me mandan sus tareas extemporáneas, ¿eh? Castillo. De la Rosa. La Rosa. Dorantes. A ver, los que no estén ocupando el micrófono y lo están viendo, por favor díganles para que lo apoyen en ese sentido. Escobar. Dorantes, presente. Presente, Escobar. Escobedo. Presente, profesor. Gracias. Elías. Estrada. Presente, profesor. Gracias. Evangelista. Espitia. Presente, profesor. Gracias. Fernández García. Presente, profesor. Gracias. Flores Castellanos. Presente, doctor. Buenas tardes. Maestro Elías, sí estoy, solo que no pude activar mi micrófono. Flores Castellanos. Flores Contreras. Presente, profesor. Flores Jiménez. Flores Rodríguez. Presente, profesor, buen día. Buen día, gracias. Galindo. Presente, profesor. Gracias. García Cabrera. Presente, Cabrera. García Esquivel, gracias. García Dávila. Presente. García López. Presente. Presente, profesor García López. García López. García Mejía. Presente. García Tapia. Presente, profesor García Tapia. Gracias. García Vázquez. Presente, profesor García Vázquez. Gómez Castillo. Gracias. Gómez Castillo Alejandro. Gómez Domínguez. Presente, profesor Gómez Domínguez. Gracias. Gómez Martínez. Presente, profesor Gómez Martínez. Gracias. Gómez Rosas. Presente, Gómez Rosas, presente. González Telles, gracias. Guerrero García. Presente. Gutiérrez. Presente, Gutiérrez Dorantes. Gracias. Gutiérrez Ramírez. Hernández Aguilar. Presente, maestro Hernández Aguilar. Gracias. Hernández Bonilla. Buenas tardes. Hernández Colín. Hernández Domínguez. Hernández Domínguez, presente. Hernández Guadarrama. Presente, profesor. Gracias. Hernández Juan. Presente, doctor. Buen día. Buenos días, gracias. Hernández Martel. Presente. Hernández Sánchez Javier. Presente, profesor. Gracias. Hernández Martínez Brian. Hernández Méndez. Presente, profesor.
Gracias. Presente, profesor. Hernández Eguiarte. Herrera Aguirre, profesor. Herrera Eguiarte, perdón. Sí. Jiménez García Beatriz. Jiménez Nava. Presente, profesor. Jiménez Nava. Jiménez Presente. Reyes. Jiménez Reyes. Presente. Juárez. Presente. Juárez Romero. Presente, profesor Luis Armando. Gracias. Ledesma. López Carrillo. López Girau. Presente, profesor. Gracias. López González. Presente, profesor. Gracias. López Orozco. Presente, profe, buenos días. Buenos días. López Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. López Reina. Presente. Gracias. López Sánchez. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buenos días. Lovera. Presente, Lozano. profesor. Lozano. Presente. Luna. Luna de la Rosa. Lugo Ortiz. Presente, Lugo Ortiz. Luna Sánchez, gracias. Presente, Luna profesor. Macice. Martínez Hernández, Stephanie. Presente, doctor. Buena tarde. Buenas tardes, gracias. Morales de Sales. Mora Sanabria. Presente, buenas tardes. Gracias. Moras. Ajá. Moreno, gracias. Moreno Pérez. Presente, Moreno Pérez. Gracias. Moreno Sánchez. Presente, profesor. Mosqueda. Presente, profesor. Ogaz. Orozco. Presente, profesor Orozco. Ordóñez. Presente, profesor. Buena tarde. Buenas tardes. Ortega. Presente, profesor. Palacios. Presente, maestro. Buena tarde. Buenas tardes. Palacios Morales. Palacios, maestro. Presente. Gracias. Pérez Luna. Presente, maestro. Gracias. Pérez Rosas. Gracias. Buenas tardes, presente, Buenas tardes. maestro. Pérez Rosas. Gracias. Pérez Silva. Presente. Pérez Ramírez García, perdón. Ramírez Hernández. Ramírez Hurtado. Presente, profesor. Ramírez Hernández. Gracias. Ramírez Hurtado. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ramírez Pantaleón. Presente, profesor. Gracias. Ramírez Trejo. Presente. Gracias. Ramírez Ramírez. Ramírez, presente, profesor. Gracias. Ramos Galicia. Presente, profesor. Ramírez Hernández. Ramírez Hurtado. Ramírez Morales, José Antonio. Presente, es Rico Morales. ¿Quién? Rico Morales. Listo. Rocha. Gracias. Gracias. Rocha. Rodríguez López. Leticia. Presente, profesor. Ajá. Rodríguez Hernández, gracias. Rodríguez Hernández Jesús. Rodríguez Hernández, presente. Gracias. Buenas tardes. Rodríguez, buenas tardes. Rodríguez Martínez Leonel. Buenas tardes, profe, presente. Gracias. Rodríguez Olivares Cherini. Presente, Rodríguez Olivares. Gracias. Rojas. Rojano. Presente, Rojano. Buenos días. Rosales, gracias. Rosales. Presidente, buenas tardes, profesor Rosales. Gracias. Salazar. Salcedo. Presente, doctor. Gracias. Salinas. Presente, buenos días. Buenos días. Sánchez González. Presente, profesor. Gracias. Sandoval Colima. Presente, profesor Sandoval. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Santiago. Santiago González, presente. Sí, gracias. Santiago Pablo Alicia. Presente, profesor. Serrano, gracias. Servín. Serrano, presente. Servín. Sierra. Solorio. Está presente, pero no sirve su micro. Solorio Mercado.
Soto Garduño. Presente, profesor. Soto Montiel. Gracias. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tinajero. Torres Juárez. Torres Juárez, presente. Gracias. Torres Mena. Presente, profesor. Gracias. Torres Suaste. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gracias. Torrero. Tobar. Trejo Sánchez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Valencia. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Valerio. Vázquez. Presente, buenos días. Buenos días. Vargas. Presente. Gracias. Vela. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Velázquez Mejía. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Velázquez Sánchez. Villa. Villavicencio. Velázquez Sánchez, presente. Servidor y amigo Villavicencio. Gracias. Zamudio. Presente, doctor Zamudio. Rojas. Ok, listo, jóvenes. Vamos a... es extenuante pasar lista, pero no importa. Profesor, Carmona Huerta, lo que pasa es que no sirve mi micrófono. Al final, por favor. Al final, por favor, porque si no, ya no podemos adelantar. Entonces vamos a adelantarle, ¿le parece bien? Ok, entonces vamos a continuar, jóvenes. Hemos estado viendo parte de la tramitación del amparo indirecto. Pregunta, ¿hasta dónde llegamos la clase anterior para que de ahí empecemos, chicos? Bueno. A ver, para que me indiquen, por favor. ¿Hasta dónde? A desahogar la prevención. Prevención, muchas gracias, compañera. Ahorita vamos a continuar a partir de ahí. Ok, bueno, entonces vamos a continuar en la tramitación del amparo indirecto y antes de que terminemos vamos a ponerles un ejemplo de cómo deben hacer el concepto de violación. Es la parte que nos cuesta trabajo, pero les digo, esa es la parte donde nosotros tenemos que desarrollarla en el amparo indirecto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la cuestión, por favor. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, veíamos nosotros que la tramitación del amparo, de acuerdo al 112, nos dice los 3 tipos de acuerdo que deben de dictarse en relación al amparo, ya sea desecha, ya sea que prevenga o ya sea que admita. Ahorita ya que terminemos la clase, les voy a enviar este Word para los que gusten, sin problema yo se los proporciono. En el caso ya del primer acuerdo, de nada. En el caso del primer acuerdo de que desecha, pues simplemente tenemos que ver nosotros que se puede dar alguna causal de improcedencia de lo que nosotros ya vimos de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las legales, de acuerdo al 61 o jurisprudenciales. Entonces, y les dije yo que ahí podemos promover recurso de queja de acuerdo al artículo 97, fracción primera, inciso A, y tenemos un plazo de 5 días para hacerlo valer. Por un lado. Ahora, en su momento, yo les voy a enseñar a hacer recursos, porque obviamente no solamente es decírselos, sino también cómo hacerlos, porque es parte medular también del amparo, ¿de acuerdo? Ahora, prevención. En este caso, que nos quedamos en la prevención, yo les dije, si nos falta algún requisito, de acuerdo al artículo 108, si los conceptos de violación resultan ambiguos, por ejemplo, si en el caso específico omitimos exhibir copias, que además no es posible que no sepamos hacerlo, ya vimos ejercicios de acuerdo al artículo 110, y saber cuántas copias se tienen que llevar a cabo. O por otro lado, no acreditemos la personalidad ante el juzgado de distrito. Recuerden, si actuamos en carácter de apoderados, tenemos que saber que en el poder dice para promover amparo. Entonces, ustedes lo que tienen que buscar de inmediato en su poder notarial es precisamente que diga para promover demanda de amparo. ¿Ok? Bueno, esta liga que la pongo aquí, www.cjf.gov.mx, que ahí tiene una coma, pero es punto, es para efecto de que ustedes pueden consultar su expediente, ya sea por número de expediente o por lista. ¿Por qué? Porque es importante saber la tramitación del amparo y obviamente en forma muy rápida sabemos cuál es el estado procesal de nuestro juicio de amparo. Ahora, si es necesario, por supuesto, vamos a tener que agendar una cita, ¿ok? Y esa cita
es con la finalidad de comparecer al juzgado de manera presencial y tener a la vista los autos y poder sacarle fotografías y en su caso que nos notifiquen una notificación, por ejemplo, que tengamos alguna notificación personal, concurrir dentro de los 2 días siguientes que nos dice el juzgado de distrito para darnos por notificados, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, el 114, aquí yo lo resumí en la parte de arriba, pero aquí está de manera puntual lo que señala el 114. Obviamente tenemos que aclarar nuestra demanda. En el mismo acuerdo nos dice, inciso A, precise el acto reclamado. B, exhiba copias. También dice, exhiba 6 copias más de su desahogo. Y tienen que cumplirlo en forma puntual. Si no lo hacen así, les van a, ya sea que si lo hicieron la prevención dentro de los 2 días, como yo les dije, les van a quedar 3 días y obviamente les van a dar esa segunda oportunidad para cumplir con esa prevención. Hay jurisprudencia en ese sentido. También les dije, si no lo cumplen en el plazo de 5 días, les van a desechar la demanda. Obviamente, si les desechan la demanda, también pueden promover su recurso de queja. Por ejemplo, yo el día martes llegó la resolución a un juzgado de distrito, en el cual el colegiado revocó la resolución precisamente del juez de distrito porque erróneamente, muy erróneamente, planteó situaciones anómalas y obviamente eso dio como consecuencia la revocación de su acuerdo en el que me desechaban, ya se admitió la demanda, ya concedieron la suspensión, ya están requiriendo los informes con justificación, es decir, el asunto ya va viento en popa, como diría así. Ahora, se admite la demanda, 3 cuestiones. Por un lado, aquí las pongo y yo las resumo, inciso A, audiencia constitucional, 30 días siguientes de que se admita. Se admite, 30 días siguientes, vamos a tener nuestra audiencia constitucional. Me dirán ustedes, ¿es necesario comparecer? Pues simplemente ustedes, si no van a desahogar pruebas, pues simplemente dense una vuelta y diga, les va a decir el secretario, ya estamos desahogando la licencia, no pasa nada. Ah, bueno, perfecto. Pero en el caso de que desahoguen pruebas, ahí sí es necesario que vayan con sus testigos o con sus peritos a efecto de desahogar las pruebas que ya están debidamente preparadas para su desahogo. Se va a requerir el informe con justificación. Obviamente el 115 no nos dice, pero el 117 nos va a decir que tiene que ser en el plazo de 15 días y 8 días antes de la audiencia constitucional. Informe justificado. Este informe justificado, ¿cuál es la trascendencia? Pues va a tratar de sostener la constitucionalidad del acto reclamado por parte de la autoridad responsable. Y también, como lo dice el inciso C, emplazar a las partes. ¿A quién? A el Ministerio Público se le notifica y a los terceros interesados. Por supuesto, a las autoridades responsables también debe de emplazarse. Ahí obviamente no hemos hablado nada en relación a las formas de notificación, esas las voy a dejar un poco más adelante. Lo que me interesa es que le demos esta tramitación a el amparo indirecto, que es prácticamente la parte medular del amparo. Aquí está el 115, lo que yo les decía, 30 días siguientes, la audiencia constitucional, hay que emplazar a las partes, por supuesto, y el informe con justificación de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 de la ley de amparo, ¿ok? Ahora, el 116, obviamente se pide el informe justificado en el cual la autoridad responsable deberá remitir vamos a decirlo, el expediente del acto reclamado, en su caso las copias certificadas que se requieren. Ojo, ustedes cuando les den vista con el informe con justificación, porque les tienen que dar vista, ayer de hecho en un asunto, 2 asuntos que estoy tramitando en Nuevo León, obviamente allá a mi corresponsal le pedí de favor que fuera a checar los asuntos, precisamente, ¿por qué? Porque ahí me están dando vista, entonces tengo que ver precisamente qué es lo que dice el informe, y además de las copias que están exhibiendo, si están completas. Ojo, si no están completas, vamos a verlo ahorita de acuerdo al 121, qué vamos a hacer para requerirle a la autoridad responsable las copias, ¿ok? Entonces, ahí estamos, por eso les digo, revisen sus expedientes, ahorita estamos en una situación de pandemia. Ahora, si fuera el expediente electrónico, pues tendríamos más facilidad. Obviamente, ¿qué les van a pedir para tener el expediente electrónico? Por supuesto que tengan el registro ante el Poder Judicial de la Federación, su firma electrónica avanzada, también para ese sentido, y tengan acceso virtualmente
a lo mismo que aparece en el expediente va a aparecer en el expediente electrónico. Entonces puede ser de cualquiera de las dos formas. Incluso aquí, por eso dice firma electrónica, que les voy a decir una cosa, esta firma electrónica es un caos. Ahorita ha sido un caos precisamente obtenerla. Si tienen la posibilidad de obtenerla, obténgala, de verdad, se los digo, porque de verdad es de acuerdo a esta situación, que además no va a cambiar, esta situación de la tramitación bien en línea va a continuar y va a darse mucho más esta situación. ¿Por qué? Porque obviamente la situación nos va a cambiar la vida y obviamente, como dicen los especialistas, hasta el 2024, 2025 vamos a tener un visos de una mediana normalidad. Así lo dicen los especialistas. Obviamente acabo de tener un curso en el cual se nos informó esa situación. ¿Ok? Ahora, ya entramos al informe con justificación, artículo 117, plazo 15 días. Y lo que les decía, se dará vista. ¿Qué es eso de darnos vista? El expediente se nos ponga, obviamente, a nuestra vista, lo revisemos, verifiquemos lo que está diciendo la autoridad y, como yo les decía, o si no se los dije a ustedes, se los dije a otro grupo, pero también se lo voy a decir, se va a objetar. Y ahorita vamos a ver la objeción, cómo lo vamos a realizar. En cuanto al contenido o en cuanto al continente, obviamente presentando un escrito más abajo, hago un escrito en el cual hacemos esa objeción para que ustedes sepan cómo se hace el escrito. Entonces, no solamente es de palabras, sino también tenemos que hacerlo de manera escrita, ¿de acuerdo? Ahora, dice el informe con qué antelación se tiene que rendir 8 días antes de la audiencia constitucional. Si no se realiza, aquí nos lo dice precisamente el mismo 117, se puede diferir o se puede suspender la audiencia, punto. Esa va a ser la situación en relación a que no se presente el informe justificado en el plazo de 8 días. Ahora, en el caso del sistema adversarial acusatorio, como nos dice, hay que hacer un índice cronológico. Ese índice cronológico nos dice, por ejemplo, audiencia inicial, ¿qué sucedió, por ejemplo, en calificación de legal detención? ¿Qué sucedió, por ejemplo, en imputación? ¿Qué sucedió, por ejemplo, en solicitud de vinculación o en vinculación a proceso? ¿Por qué? Porque los que hemos estado en audiencias de ese tipo sabemos perfectamente que van en esa cronología los actos procedimentales, ¿ok? De esa manera, nosotros tenemos que ver que se haya cumplido. Por ejemplo, ahorita un amparo que estoy tramitando en línea, precisamente ante los juzgados de amparo en materia penal, precisamente es lo que está sucediendo y ya me están rindiendo, o más bien, aquí la autoridad no rindió en forma cronológica su informe y se difirió la audiencia incidental. ¿Por qué? Porque obviamente ahí hay ciertas cosas que tiene ese asunto. Hay ciertas cosas y que pues, desafortunadamente el juez de control sabe que cometió ciertas o sendos errores. Pero bueno, eso se lo dejamos a la autoridad. Ahora, objeción de documento, la objeción del informe. Vamos a objetarlo de dos formas en cuanto al contenido. Es decir, la autoridad sostiene la constitucionalidad, nosotros objetamos esta circunstancia y decimos, obviamente, el acto reclamado sigue siendo inconstitucional porque no está debidamente fundado, porque no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, por ejemplo, en el caso del derecho de petición, porque no se me ha dado contestación en breve término y no se me dio contestación, por lo tanto, es inconstitucional el acto reclamado. Nosotros también objetamos en cuanto al continente, es decir, ya no nos vamos a ir en relación a la constitucional, sino simplemente objetamos o redarguimos la firma, el tipo de sello o la hoja, porque además ustedes deben saber que tienen ciertos sellos de agua, las hojas que utilizan en el Poder Judicial de la Federación y que deben de ser de esa forma estas circunstancias. Obviamente, aquí nosotros tendríamos que plantear en el caso de la firma un incidente de falsedad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, bueno, no tanto en el Poder Judicial, pero sí lo he visto en otro tipo de autoridades en las cuales las firman las otras personas y no la firma precisamente la persona que debe realizarlo. Y obviamente con una pericial en grafoscopía y documentoscopía sabemos perfectamente si la firma procede del útil inscriptor. Ok, hasta aquí, ¿dudas, jóvenes? Que sean en relación. Yo tengo una, profesor. Al final aquí estamos hablando de que nos van a dar vista.
¿Es correcto? Que podrían como llegar a desechándola. ¿No sería por actos improcedentes? Porque ahí me cabe la duda yo, pues de lo que usted nos ha marcado y de lo que ya sabe que uno va leyendo cosas y cosas. Al final dicen, es que no hay objeción en los amparos, hay actos de improcedencia. Entonces... No, ojo, fíjese bien, para que nos entendamos ahí para que entendamos las ideas diferentes. La objeción la realiza el quejoso en relación a lo que manifieste la autoridad en su informe. En cambio diferente, las causales de improcedencia son precisamente aquellas que se deriven, ya sea desde el escrito inicial o bien incluso pueden estas derivarse, por ejemplo, en el caso de que no exista el acto reclamado, obviamente nos pueden sobreseer fuera de la audiencia constitucional el amparo, por ejemplo. Pero ojo, la objeción es para que nosotros manifestemos ¿qué cosa? Que no estamos de acuerdo con lo que está manifestando la autoridad responsable en relación a su informe con justificación. Trata de sostener su constitucionalidad, más sin embargo, no lo está cumpliendo. Y vuelvo a insistir, las causales de improcedencia es que el amparo no va a proceder precisamente porque no se ajusta a cualquiera de las 23 fracciones del 61 o alguna de las jurisprudencias que también establece causales de improcedencia. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, dos cosas diferentes. La objeción de documento, la objeción del informe, nosotros como quejosos la vamos a realizar, ¿ok? Y la improcedencia la va a determinar la autoridad, ya sea en el escrito inicial o posteriormente cuando sobrevenga esa improcedencia y, por supuesto, el sobreseimiento. ¿De acuerdo, compañero Villavicencio? Sí, estoy de acuerdo, profesor. Le agradezco la aclaración. Sí la entiendo. Y también me gustaría, si no es mucha molestia, que nos pudiera, si no es mucha molestia, repito, mandar como un ejemplo en Word, porque sí entiendo las improcedencias y no sabría dónde. Nos los va a mandar, ¿no? Mire, aquí estoy objetando. Aquí estoy, mire, ahora sí que, ahí está, ahora sí que con el ejemplo pugnamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué voy a hacer? Yo, como quejoso, como lo dice mi escrito, vengo a objetar el informe con justificación. Me dieron vista, ¿ok? Y en ese momento, ¿qué hago? Objeto. En cuanto al contenido, ¿por qué? Contrario a lo señalado por la responsable, sí existe el acto reclamado consistente en la orden de lanzamiento. Por ejemplo, ese sería uno. Ya que como lo corroboro con la cédula de notificación que se dejó tirada en el inmueble, ahí le podemos poner materia del juicio, en la que se manifiesta la orden de lanzamiento, por ejemplo. Ahora, ese es uno. Otra que te podríamos objetar. Se objeta el informe justificado en el sentido de que no se cumplieron las formalidades del procedimiento. Es así porque no se emplazó debidamente a el procedimiento y se me dejó en estado de indefensión. Aquí le voy a agregar en estado de indefensión, ¿de acuerdo? Ahora, ahí, por ejemplo, para complementar mi objeción, yo podría agregarle, por ejemplo, alguna doctrina de algún autor, en el caso de procesal, que nos diga qué es el emplazamiento, y en su caso una jurisprudencia que también yo puedo utilizar para realizar mi objeción. Y termino mi escrito, por lo expuesto, atentamente pido acordar de conformidad. Ojo, nos dicen 3 días para objetar, o bien, en el caso, recuérdenlo, ahorita, por ejemplo, en un asunto que estoy llevando en Nuevo León, me rinden el informe y me dicen, me están señalando otras autoridades. ¿Qué les dije que sucede en el caso de que en el informe con justificación me digan que hay otros actos reclamados y otras autoridades? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, pregunta. Eso ya lo vimos. Vuelvo a hacer la separadas, ¿no, profe? No. Acuérdense, fíjense. Saca las copias para todos, ¿no? Entrégale a cada uno. No. Miren, ahorita me voy a regresar hasta el 111. Es más, si tienen su ley de amparo ahí a la mano, acuérdense, en el 111 dice, con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de que los actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este caso, ¿no, profesor? la Se ampliación amplía la demanda. deberá de ampliarse. Efectivamente, tenemos que ampliar, e incluso, ojo, párrafo segundo de la fracción segunda nos dice, también podemos presentar una nueva demanda. Ahí,
Ojo, lean siempre los acuerdos y recuerden lo que van diciendo la norma jurídica para que de esa manera ustedes digan, ya sé lo que tengo que hacer, voy a hacer una ampliación de la demanda o en su caso voy a presentar una nueva demanda de amparo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, después, después les voy a pasar algunos acuerdos que ya tengo, esos que obviamente que no señalan nombre de personas, para resguardar obviamente la identidad de las personas, y ustedes vean obviamente cómo los acuerdan, en este caso en el amparo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es con la finalidad de que ustedes los identifiquen y sepan lo que tienen que hacer en forma inmediata, ¿de acuerdo? Bueno, Oiga, entonces profesor, mándeme. perdón, yo tengo una duda. Dígame. Cuando usted se refería hace rato a objetar, ¿eso procesalmente es la suplencia de la queja? No, ¿O es otra figura diferente? no. Recuerde, artículo 79 de la Ley de Amparo. La suplencia de la queja es algo que a mí como quejoso se me olvidó o que mi abogado se le olvidó, pero la autoridad de oficio puede hacerlo valer. La objeción es algo en lo que no estoy de acuerdo y lo tengo que manifestar al juzgado. Recuerde, aquí, por ejemplo, en la objeción, yo no estoy de acuerdo. Es decir, la objeción es que yo no estoy de acuerdo con lo que me está manifestando mi contraparte, que es la autoridad responsable. ¿De acuerdo? Esa es la objeción. Perfecto. Otra cosa nada más para la asistencia de la triste es que estaba fallando mi la triste ya la había visto, ya le puse asistencia. Muy gentil, gracias. De nada. ¿Ok? Pregunta, profesor. Mande, dígame. Al final, hace poco vi algún asunto que me dieron a leer donde esta persona pedía que se le avisara por lista y la notificación fue personalizada. Él, me quiero imaginar que como no cumplió el plazo, porque no estaba presente a la hora de la notificación, nada más hicieron esos apuntes los actuarios. ¿Qué hace? ¿Objeta? Porque al final se le pasó el plazo. Fíjese, ahí sería otra cosa diferente. Ese es un incidente de nulidad. Obviamente les decimos nosotros fundamentos para que de una vez los tengan, y eso lo vamos a hacer en incidentes, pero ojo, ahí les va. Si yo no estoy conforme con esa notificación, tengo que promover un incidente de nulidad. Fundamento del incidente el 66. La nulidad de notificaciones, artículo 68 de la Ley de Amparo. Vuelvo a repetirlos. Incidente 66 y nulidad de actuaciones o de notificaciones 68 de la Ley de Amparo. Recuerden ustedes, no obstante que... Deme un segundito, compañera. No obstante que sea una autoridad federal, también tiene que cumplir con formalidades esenciales del procedimiento. Y esa es una formalidad esencial del procedimiento que establece la Ley de Amparo. Perdón, compañera, dígame. Sí, pero también hay un supuesto, por ejemplo, en las notificaciones, cuando llega el actuario y se presenta y se identifica obviamente por las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Es correcto? Y espérame tanto, nada más termino. Sí. Y nuestro cliente no está informado, o los familiares del domicilio donde se dio para la notificación. Ellos se dan él se reconoce, él dice, sí soy yo, pero no te voy a aceptar ningún papel. Ahí cuando se va el actuario, puede dar por notificado porque está viendo presente la persona. Entonces ahí esa notificación sí puede ser como procedente, ¿no? Puede. Okay. Puede, pero ¿qué cree? Ahorita, de acuerdo al concepto de violación que les voy a enseñar, ¿qué creen? Hay una chicanota. Si quieren, ahorita espérense y les enseño la chicanota. Entonces, ahí lo recomendable con nuestro cliente es decirle, tú acepta y después me notificas y vemos qué hacemos, ¿no? Es lo más... A ver, nada más que diga, yo les digo, les voy a dar un mal consejo. Y van a decir muchos que litigan. Exactamente, les voy a dar un mal consejo, pero desafortunadamente, pero obviamente en la práctica lo utilizamos, fíjense bien. Pues simplemente yo no firmo y me abstengo de firmar y no me identifico. Ojo, si el actuario no da fe correctamente, circunstancialmente en Hay una media filial por eso, profesor. Salió tal persona en tal casa, pintada de tal color, que corresponde al número tal, con tales características físicas, porque el actuario también se protege. No, sí, espérese tantito, Villavicencio, espérense la chicana. ¿Quieren aprender? Profesor, antes de la notificación debe de haber un aviso. Mande. No, ya no lo escuché, compañero. En el caso de que... tu micrófono, Darío.
Sí, Si está me dice fallando. del citatorio, en el caso puede dejarse el citatorio, ahí también se puede cubrir el actuario, por supuesto. Y obviamente en el Estado de México lo hacen así perfectamente, ¿eh? Dejan su citatorio y el día siguiente, si no, si, yo entiendo la notificación, con quien sea, punto, ahí se acabó. Entonces, obviamente en la Ciudad de México, muchas veces los notificados tienen bastantes notificaciones y obviamente dice, para yo regresar, no, yo la dejé ahí y se la dejé a tal persona, pero efectivamente, decía el compañero Villavicencio, de manera circunstancial lo tengo que manifestar, pero ojo, espérense a la jurisprudencia y van a ver por qué les digo de esa chicana. Espérense tantito. Ahora sí que lean jurisprudencia y van a ver por qué en el amparo se encuentran unas ultra megas chicanas. Pero bueno, ahí como decía el compañero Juan Martín, son chicanas, pero legales, son legales. Ok, ahora sí, vamos a continuar, chicos. Recordemos, 119 de la ley de amparo nos dice, a ver, puedes ofertar todo tipo de pruebas, toda clase. Sin embargo, no puedes ofertar la confesional. Voy a dar la explicación que da el maestro Carlos Arellano, que en paz descanse, y Castillo del Valle. Ambos autores que obviamente yo reconozco, por supuesto, mi querido maestro Carlos Arellano, lo reconozco muchísimo, lo conocí y sé que una persona proba y valiosa. Y a Castillo del Valle, por supuesto, porque son personas conocedoras. Bueno, para no hacer largo esto, ellos señalan que el hecho de estar citándolos a diversas audiencias en las que se va a desahogar la confesional retrasaría su actividad como servidores públicos, de tal suerte que por ello no se admite la prueba confesional. La testimonial sí, la pericial también, la inspección también, las documentales, por supuesto, pero la prueba de no. Ahora, eso es, les digo, con la finalidad de evitar, vamos a decirlo, en el caso del presidente que ahorita está en sus mañaneras y tiene que estar en una audiencia a las 9:15 en un juzgado de distrito administrativo y luego tiene a las 9:30 otro y así sucesivamente, pues sería imposible su actividad en el Ejecutivo. Ahorita, por ejemplo, con esta ley energética, por ejemplo. Ese es un ejemplo plausible en este sentido, por ejemplo. Ahora, como nos dice, y yo lo pongo aquí, 3 momentos para ofrecer pruebas. Primer momento, desde el escrito inicial de la demanda. Aquí yo lo estoy señalando, no lo dice la ley, pero yo lo, obviamente, razonando la norma, yo ya lo he establecido de esta forma. Desde el escrito inicial de la demanda, primer momento. Segundo momento, 8 días antes de la audiencia constitucional, y ahorita vamos a ver el por qué. Pero eso es en relación a la testimonial, la pericial o la inspección, ¿de acuerdo? Y el tercer momento, que es en la audiencia constitucional, ahí se pueden admitir toda clase de documentales. Ahí sí no hay problema, audiencia constitucional, pero ojo, la testimonial, la pericial, la inspección, si se puede ofertar desde el escrito inicial, mucho mejor. Y si no, 8 días antes de la audiencia constitucional. Aquí la pregunta sería, Maestro, mándeme. disculpe, ¿ahí serían las pruebas supervenientes? No. Supervenientes, recuerde usted, son aquellas que no tuve conocimiento y posteriormente me encontré unas fotografías, posteriormente me encontré o supe de la existencia de un video. Esas son las supervenientes y bajo protesta de verdad tengo que manifestarlo. Ojo, ¿dónde está el fundamento? Pues tenemos que irnos al Código Federal de Procedimientos Civiles, que es la ley supletoria aplicable a la ley de amparo, ¿de acuerdo? Pero ojo, no tuvimos conocimiento y lo tenemos que manifestar bajo protesta de verdad que no tenía conocimiento de dichas probanzas, ¿de acuerdo? Ok, maestro, gracias. De nada. Ok, ahora, dice, ya lo dijimos, todos los tipos de pruebas, excepto la confesional. Párrafo segundo, la documental se puede presentar desde el escrito inicial, pero también se puede presentar en la audiencia constitucional. Esa no hay mayor problema porque se desahoga por su propia y especial naturaleza. Más sin embargo, aquellas pruebas que sí requieren una preparación, como la testimonial, la pericial y la inspección, esas se tienen que ofertar 8 días antes. Ahora, si bien es cierto que en el subrayado dice 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, ojo, y dice, sin contar el día del ofrecimiento, un día más, ni el día del señalado para la audiencia, entonces ya no fueron 5, 5 más 2 son 7, es decir, yo tengo que ofertarlas en el día 8 antes de la audiencia.
Si ustedes no la ofrecen 8 días antes, se las van a desechar, porque les van a decir específicamente este punto, no contaste el día del ofrecimiento ni el día de la propia audiencia. Entonces, tengan mucho cuidado en ese sentido. Ahora, volviendo a insistir, ¿cuál sería el mejor momento? Pues yo les diría, ofrézcanlas desde el escrito inicial de la demanda de amparo. Mejor. Además, ya saben cuál va a ser su postura en relación al asunto. Ahora, dice, este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento, se difiere, y dicen, oiga, entonces puedo ofrecerlas, ya se difirió la audiencia constitucional, entonces puedo ofrecerlas. No, tendría que haber sido 8 días antes de la audiencia que se difirió. Cuidado, cuidado en ese sentido. Entonces, vuelvo a insistirles a ustedes como amparistas, ¿cuál es el mejor momento? Desde el escrito inicial de la demanda. Ese es el mejor momento para ofertar mis pruebas. Ahora, si se les pasó ese momento, pues háganlo 8 días antes de la audiencia constitucional y ya no tienen problemas en ese sentido. Aquí tengo un error. Maestro, sería como, o entonces sería como un as de la manga, presentarlas antes. ¿Una qué, perdón? Como sí, si sería fuera un as de la manga, ¿no? Sacarme un as de la manga, presentarlas 8 días antes de la audiencia. Sí, pero ¿sabe por qué también? También sí sería bueno, y también le voy a decir por qué, porque obviamente su pericial tengo que ofertar en ese mismo momento la prueba pericial más su interrogatorio, en el que voy a darse cumplimiento a esa prueba pericial, por ejemplo, y en el caso de la testimonial también tengo que correr traslado con los interrogatorios, por ejemplo, a usted que está en el Estado de México, no es raro eso, ¿por qué? Porque en el ofrecimiento de las pruebas también de la testimonial, se tiene que ofertar precisamente el interrogatorio para realizar las repreguntas en ese contrainterrogatorio. No hay mayor problema. Es más, se asemeja mucho a la legislación del Estado de México, el ofrecimiento en materia federal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, maestro, gracias. De nada. Ahora, aquí es bien importante, es lo que les decía. En el caso del ofrecimiento de la prueba testimonial, testigo único, me tiene que dar todas las referencias, circunstancialmente hablando, del hecho que nosotros vamos a probar. ¿Ok? Bueno. Ahora, también otra situación, en el caso de que no se presente estos interrogatorios, les van a dar 3 días más, les van a notificar, ¿y con qué finalidad? Para el efecto de que los presenten. Si no los presenten, les van a desechar dicha prueba. O sea, les digo, no pasa nada, es una copia más, sáquenle una copia más y díganlo, aquí está 1, 2, 3, 3 juegos de copias del interrogatorio, ¿ok? Ahora, ¿cómo hago mi interrogatorio? Lo que aquí pongo las preguntas, ¿cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué o para qué? Esa es una forma normal para ofertar hacer mi interrogatorio. ¿Enteró? ¿De qué se enteró? ¿Dónde sucedieron los hechos? ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Por qué estaba usted presente? ¿Para qué vino a declarar? Entonces, son preguntas mágicas que ustedes lo vieron precisamente el cuatrimestre pasado en criminalística. Pues, ¿qué creen? Aquí nos sirve también en el interrogatorio, porque hay abogados que realmente no tienen técnica jurídica para hacer un interrogatorio. Y desafortunadamente, no sabe, bueno, una estructura que tendría que ser normal, metodológicamente, cronológicamente, voy haciendo yo mi interrogatorio, ¿ok? De esa manera, es un interrogatorio correcto para que ustedes lo hagan en forma correcta, ¿ok? Entonces, apréndanse esas preguntas. ¿Cómo sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué estuvo usted presente? ¿Para qué vino a declarar? Entonces, son preguntas muy sencillas y que ninguna de las preguntas se les van a objetar, ninguna. ¿Por qué? Porque ni son insidiosas. Ahora, si tienen un testigo medio lerdo, de esas personas que realmente no se les pega nada, pues simplemente digan, ¿por qué vino a declarar? Punto. Ahí es una pregunta ampliotototota y ya de esa manera me va a decir muchísimos datos. Así. Porque les digo, hay personas que realmente les dice, ¿qué vínculo existe entre las partes? Y por más que uno se los explicó anteriormente, no sé ni qué es vínculo, relación, pero bueno. ¿O cuál es tu interés jurídico?
en un momento determinado, por eso ya sí, sería, que sería más bien ese en relación a las tachas, que también, ojo, ustedes también enseñen a sus testigos, obviamente, para que no sean tachados y no les quite valor probatorio a su testimonio. Por ejemplo, ¿qué interés jurídico tienes? ¿Tienes relación de negocios? No. Pero ojo, hay una jurisprudencia también por ahí que habla en relación a los familiares, porque dicen, es que es familiar y lo tacho. Pues sí, pero también hay jurisprudencia que dice, el familiar puede tener conocimiento de los hechos. Me acuerdo que... Sí, hay jurisprudencias que los aceptan, maestro. Perdóneme. Ahí no le entendí. Hay una jurisprudencia que acepta a los familiares. Es correcto, exactamente, es cierto. De hecho, yo me acuerdo de un asunto que me tocó en Morelos, con un abogado que fue magistrado y se ufanaba de que era magistrado, y yo con mi cédula de pasante y le puse iba a decir la otra palabra, la conché, pero mejor no, así me quedo. Y le puse una friega, y me dice el abogado, dice, mis respetos, dice, digo, yo no me ufano, yo tengo mi cedulita de pasante, y con esa te gané. Pero eso fue hace ya unos ayeres. Ok, ahora fíjense bien, ¿cómo ofrezco pruebas? Aquí está también un ejercicio. Ustedes ya les pedí que lo hicieran. Obviamente, ojo, recuerden bien, tenemos dos tipos de cuadernos en amparo. Cuaderno principal de color verde, cuaderno principal, cuaderno incidental de color rosa. Recuérdenlo. ¿Por qué? Porque podemos ofrecer pruebas en ambos, pero ojo, si es en la audiencia incidental, le tengo que poner cuaderno incidental. Si fuera cuaderno principal, en el cuaderno principal. Aquí, si ustedes se dan cuenta, pongo el nombre del quejoso, obviamente es un nombre ficticio, el número del amparo, el número 4 romano significa la mesa. Es decir, esta mesa es, vamos a decirlo, el 0 y 1 le corresponde a la mesa 1. El 2, por ejemplo, el 2 y 3, perdón, el 3 y 4 le corresponde al 2 y así sucesivamente. Entonces también tengan cuidado para ponerle el número de mesa de esa manera, ¿de acuerdo? Ahora, ¿ante quién lo vamos a dirigir? Ahí lo estamos dirigiendo al Juzgado Quinto de Distrito en materia civil en la Ciudad de México. ¿Y quién promueve? Obviamente el quejoso. Puede ser también el autorizado en términos del artículo 12, sí, por supuesto. Vean lo que dice el artículo 12 de la Ley de Amparo y les va a decir que también puede promoverlo la persona autorizada de manera amplia o con facultades amplias, ¿de acuerdo? Y aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que por medio del presente escrito vamos a ofertar esos medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba? Aquí, por ejemplo, yo les pedí, ofrézcanme pericial, testimonial o inspección, cualquiera de esas tres. ¿Por qué? Porque esas pruebas tienen ciertas características. Por ejemplo, digo, la pericial a cargo del perito en dactiloscopía. Aquí tengo qué tipo de pericial se va a desarrollar a cargo de el licenciado Juan Ramón Ramírez, ¿ok? Perito en criminalística. Aquí, por ejemplo, en la escuela ya tenemos licenciados en criminalística, entonces recuerden que aquí no hay problema, ¿ok? Cédula profesional, ¿ok? Domicilio del perito. Y a quien solicito se le haga saber su nombramiento. Tengan mucho cuidado cuando ofrezcan periciales en materia civil, en materia mercantil, porque si falta alguno de los requisitos, se las van a desechar. Aguas, ¿eh? Entonces, dice, si falta el requisito del número de cédula, si falta el requisito del domicilio o la calidad técnica, fuera, por default, adiós, se acabó. Entonces, es más, ustedes pueden, en el caso de que se admite esa prueba en materia procesal civil, apélenla y la sala la va a desechar esa probanza. Interrogatorio. Este es un modelo de interrogatorio. Pueden ustedes hacer otro diferente, pero este es para que ustedes sepan una aproximación. Dirá el perito si la huella dactilar, mano derecha, dedo pulgar, ¿ok? Ser muy específico. Ajá. Que presente en el contrato de fecha, aquí tenemos que poner el contrato, corresponde al señor o como dicen los peritos, al útil inscriptor, señor fulano de tal. 2, dirá el perito que del estudio comparativo, ¿por qué es un estudio comparativo? Porque obviamente va a comparar la huella que aparece en el contrato con la huella dactilar que precisamente se le está tomando para su comparación. Y obviamente va a determinar, a ver jóvenes,
ustedes vieron criminalística, ¿qué vemos en huellas? A ver, díganme. ¿Qué características vemos en huellas, de acuerdo a lo que decía Bucetich? Los surcos, Ajá. ¿Qué más, Carla? las líneas, se me va. Está bien. Bifurcaciones, deltas, Bifurcaciones, ¿ok? Ajá. Presía interna, presía externa. externa. ¿Verdad que sí? Perfecto. Todo eso, ojo, dice la norma internacional, para tener un positivo en una huella, tienen que ser 12 puntos. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México dice que son 6 puntos. Ahí tenemos un falso positivo, aguas. Entonces, ahí les comento para que ustedes en su momento objeten un dictamen. Lean criminalística, de verdad no es, el que les hayan dado criminalística no es nada más como relleno, al contrario, es una materia y en este momento básica, ¿ok? Luego dice, tenemos dos situaciones, huella dubitada, ¿cuál es la huella dudosa? Con relación a la huella que el señor le están tomando el día de la audiencia. Dirá el perito, como consecuencia del transcurso del tiempo, las huellas pueden mutar. Pues sí, efectivamente, pueden haber una mutación, precisamente por varias razones, porque las personas, por ejemplo, los que trabajan en la construcción, por ejemplo, se les van desgastando, o aquellas personas que utilizan metales también se les van desgastando y ya no aparecen esas bifurcaciones, precisamente esa presía interna, esos deltas no van a aparecer. ¿Qué método utilizó? Científico, comparativo, por ejemplo, todos inductivo, deductivo, dependiendo el método que se vayan a utilizar y las conclusiones del perito. Pero ojo, todas las pruebas se tienen que relacionar con los antecedentes, con los actos reclamados y con los conceptos de violación. Así tiene que ser. La testimonial a cargo de, ahí señalamos un testigo, ¿ok? Con domicilio, calle, número, colonia, ¿ok? Y ahí tenemos el segundo testigo, igual calle, número, colonia. Personas que se obligan a presentar. Puede ser que digan que se les notifique por conducto del juzgado de distrito, ¿ok? Pero tiene que estar pendiente de la persona para recibir la notificación, porque en caso de que no lo haga, pues simplemente se va a dar por notificado. Entonces, esa es una situación que hay que tener cuidado, ¿ok? Ahora, dichos testigos se presenta, dice, se exhibe el de interrogatorio, pero aquí, como yo les decía, si se comprometen o no a presentarlos. Ahí tienen que manifestar bajo protesta de verdad que no es posible su presentación, ¿de acuerdo? Y también lo relacionamos esta probanza. La documental privada. Perdón, es que me di cuenta que estaba silenciado. Ya, pero bueno. Continuando, perdónenme, ¿dónde nos quedamos? Aquí estamos. Entonces, les decía yo, en relación a esta documental que por su propia especial naturaleza se desahoga, también la relaciono. La instrumental de actuaciones presuncional. La instrumental de actuaciones, ustedes... Maestro, Mande. No, lo que pasa es que no se veía, pero ya, maestro, gracias. Sí, es que lo quité tantito porque como estaba silenciado, tenía que volver a reactivar el micrófono. Perdón. Entonces les decía yo, aquí en la documental la relacionamos, ya la exhibimos. La instrumental de actuaciones, podemos hacer énfasis aquí en alguna documental que nos interese llevar a cabo, un contrato, un recibo, para que se establezca precisamente las obligaciones que no cumplieron, por ejemplo, o incluso, por ejemplo, en el caso específico, acreditar su carácter de poseedor de un bien inmueble que tienen derecho a defender dicha posesión. Y la presuncional, que es aquello que el juzgador, tanto legal como humana, por ejemplo, recuerden ustedes, la documental pública tiene un valor probatorio pleno, artículo 333 del Código de Procedimientos Civiles, valor probatorio pleno. Jure et de jure, pero algunas documentales, por ejemplo, que son documentales privadas, tienen juris tantum salvo prueba en contrario, ¿ok? Y aquí terminamos nuestro escrito y le ponemos, atentamente pido, acordar de conformidad, ¿ok? Ahora bien, todo esto que va en el Word, se los voy a enviar todo esto, ¿ok? En la prueba pericial, pues obviamente tenemos que designar peritos, el juez va a designar también un perito, no se extrañe eso, porque es normal que lo haga el juez, ¿de acuerdo?
Y también dice, los peritos no son recusables. Aquí no son recusables como lo establece el artículo 51 cuando vimos nosotros competencia subjetiva. Ojo, vamos a rápidamente a hablar precisamente de la teoría de la prueba. En la teoría de la prueba tenemos que ver varias situaciones. Primero, el objeto de la prueba. ¿Qué voy a acreditar? En este caso le puse posesión, puede ser propiedad, dependiendo. ¿Qué medios de prueba voy a utilizar? La testimonial, la documental, la pericial. Ojo, vean la teoría del caso, no la desdeñen, se utiliza en cualquier materia, la podemos utilizar para establecer nuestros medios de prueba. ¿Cuáles van a ser nuestros órganos de prueba? Son terceros extraños a la contienda, sí, pero son auxiliares, en el caso de los peritos de la Administración de Justicia, y los testigos, que si bien es cierto, son ajenos a la relación entre las partes, sí pueden conocer los hechos por medio de sus sentidos objetivos. Carga de la prueba, el que afirma debe de probar. En el caso específico del quejoso, tiene que probar precisamente la inconstitucionalidad del acto reclamado. Las etapas del ofrecimiento, las etapas del periodo probatorio: ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración de la prueba. Son las 5 etapas. ¿Ok? Ahora, este es bien importante, 121 de la Ley de Amparo. Ojo, les decía yo, cuando se rinde el informe con justificación, verifiquen que todos los documentos que correspondan al expediente que ustedes están realizando, porque muchas veces yo he visto que las autoridades son mañosas y no exhiben ciertos legajos que son importantes para el acto reclamado. Entonces, aquí ustedes pueden solicitarle a la misma autoridad responsable. Es más, ¿quién me lee, por favor, el artículo 3 de la Ley de Amparo? Artículo 3 de la Ley de Amparo, ¿quién me lo lee, por favor? ¿Quién me hace favor? Yo, maestro. Por favor. Por favor. A ver, artículo 3. En el juicio de amparo, las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar un escrito en la forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Ojo, ahí esa parte es la que me interesaba. Pueden solicitarle al juez de distrito y no les va a cobrar nada. Si la solicita en términos del artículo 3, ojo, dice, ¿cuánto tiempo antes de la audiencia se tiene que solicitar? Igualmente, 8 días, dice, hubiera hecho con 5 días hábiles antes de ser señalado para su celebración, sin contar la solicitud ni el señalado para la audiencia. Entonces, ustedes solicitan las copias, la autoridad no se las está entregando, no se preocupen, vamos a decirlo, hago un escrito en el cual le digo, sé juez de distrito, ¿qué crees? Que ya aquí te exhibo la minuta sellada en la cual ya le requerí a la autoridad responsable estas copias certificadas y es el día de hoy de la audiencia que no me las ha entregado. ¿Qué va a suceder? Obviamente se va a diferir la audiencia y se le va a requerir a la autoridad responsable para que las exhiba y es a su costa. ¿Por qué? Porque obviamente, como les vuelvo a insistir, verifiquen el informe con justificación, verifiquen aquello que la autoridad exhibe como copias. ¿Por qué? Porque muchas veces mañosamente no exhiben sendas copias que son importantes para la acreditación del acto reclamado. Entonces, vuelvo a insistir, cuando hagan su solicitud, pónganle artículo 3 de la Ley de Amparo en relación al artículo 121 que estamos viendo de la propia Ley de Amparo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, tiene la obligación, 1, no les van a cobrar. Número 2, si no lo hace, el juez de distrito se los va a requerir. Y en caso de que no se las entregue, se le va a dar vista al Ministerio Público de la Federación. Aquí está. Así que no es de que quiera, es a fortiori. Iba a decir de otra forma, pero mejor dejémoslo en la forma correcta, a fortiori. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está el fundamento. Artículo 3, párrafo 3 de la Ley de Amparo en relación al 121. Ahora,
También en el caso de que se presente un documento, se va a objetar y se va a diferir la audiencia. ¿Para qué efecto? Para designar peritos que se aboquen a realizar el estudio. Pero ojo, esto va a ser muy rápido. Tienen que ofertar sus peritos en el plazo de 3 días. En el caso de que, vamos a decir, el quejoso o el tercero interesado presenten documentos falsos, de inmediato vamos a señalarlos. Y dice, las pruebas se desahogarán, ya llegamos al último, en la audiencia constitucional. ¿De acuerdo? A ver, tarea de una vez les digo, ahí de una vez para que la anoten, jóvenes. Van a buscar, por favor, una audiencia constitucional. ¿Ok? Ya saben, el método. Le toman foto, léanla, por favor, para que se den cuenta que se lleva a cabo en la audiencia constitucional. Ese es el primer punto. Y segundo punto, van a conseguir también un informe previo, porque ya vamos a entrar a suspensión del acto reclamado. Informe previo, por favor. Esas son las tareas que estoy encomendando, por favor. Entonces, de la audiencia, pues hay muchos formatos en la red que dice audiencia constitucional, pero digan audiencia constitucional en amparo. Así tiene que decir, por favor. A ver que López Ramírez levantó la manita, dígame. Sí, profesor. Buenas tardes. Pero fuerte, porque casi no le escucho. ¿Podré repetirme la tarea, profesor? Por favor, profesor. A ver, número 1, una audiencia constitucional en amparo. ¿Ok? Ese es el 1. Y el 2, informe previo. ¿De acuerdo? Estas son las tareas. ¿De acuerdo? Bueno. ¿A mano? No, esa, miren, quiero que las lean, por favor. Ahora, también, eso sí, les pido que busquen una jurisprudencia de cada uno de ellos, por ejemplo, que diga audiencia constitucional, requisitos, 1, y 2, en el caso del informe previo, requisitos del informe previo. Hay artículo expreso, sin embargo, también busquen su jurisprudencia, por favor. ¿De acuerdo? Esos son. Entonces, profesor, no hay que enviarle nada esta semana, sino solo leer y estudiar, consultar ¿Qué para... pasó? No, ¿qué pasó? Sí tienen que mandarme, obviamente. ¿Cómo sé que sí tiene usted la audiencia? Es más, a ver, le voy a decir, a ver, dígame cómo inicia la audiencia constitucional. Entonces, ojo. Es mandar las impresas. Fotos, qué bárbaro. Correcto, mandárselas impresas. Gracias, profesor. Eso es correcto. Ok, ahora, terminamos ya el amparo indirecto. ¿Cómo? 124, audiencia constitucional. La audiencia es pública. Cualquier persona puede entrar, pero les va a decir el secretario, licenciado, ya estoy vaciando las pruebas. Entonces, no es necesario que esté presente. Ahora, si hay que desahogar pruebas, eso sí. Ojo, lo que sí podrían hacer, presentar sus alegatos por vía escrita. ¿Cómo? Tienen que señalar, por ejemplo, en su alegato, cuándo se presentó la demanda, cuál es el acto reclamado, cuál fue el informe con justificación, qué pruebas se aportaron, y ya después hacen un silogismo jurídico y dicen, del acto reclamado en relación a los conceptos de violación y lo que manifiesta la autoridad, se desprende que sí se acredita la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que viola el artículo 14 constitucional, párrafo 2, en relación al 16 constitucional, párrafo 1, porque no está debidamente fundado ni motivado. ¿Ok? Eso sería un escrito. Ahora, ahorita hice incluso uno verbal también, pero ojo, el verbal solamente es en tratándose de ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, cualquiera de las prohibidos en el artículo 22, esos pueden ser verbalmente, así como les acabo de indicar, cuando presenté mi demanda, vuelvo a insistir, cuando rindió su informe con justificación, si manifestó algo el tercer interesado, si ofrecieron pruebas y de las pruebas, qué fue lo que se obtuvo. Y ya al final, por ejemplo, señalamos nuestro silogismo jurídico, señalando que se acreditó la inconstitucionalidad del acto reclamado. Es muy sencillo. Ahora,
Caso contrario, si fue el tercer interesado, pues obviamente debo decir que se actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento y debe negarse la protección federal al quejoso. Así, tiene que ser. Es mi contraparte, me va a atacar, por supuesto. ¿Ok? Dudas, jóvenes, en relación a esta parte, ya para irme al ejemplo del concepto de violación, que eso también me interesa que lo analicemos. ¿Dudas? Ok, entonces vamos a ver un ejemplo que yo hice el día de ayer. Obviamente, es que fíjense, muchas veces decimos, no hay que enseñar, no, yo la verdad es que me gusta a mí compartir. Eso, además les dije una cosa, les diré algo. Si los abogados, perdón, si los contadores hacen contabilidad, si los médicos están en clínicas, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Entonces, fíjense, vamos a hacer un concepto de violación. Miren, yo les puse ejemplos ahí en un formato que les envié. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Ponemos en primer término, fuente del concepto de violación, que sería quizá mi primero, segundo, tercer concepto de violación. La falta de emplazamiento que me dejó, aquí vamos a poner, que me dejó de realizar, o más bien, sí sería bien, así, que se dejó de realizar a favor del suscrito quejoso en el juicio, ¿cuál? Número de expediente, ¿cuál? Promovido por, en contra. Ojo, recuerden las jurisprudencias, incluso ahorita yo vierto aquí una jurisprudencia para diferenciar el tercer extraño procedimiento con el tercer extraño procedimiento por equiparación, para que veamos la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Luego dice, se viola de manera aquí, directa, aquí es directa. Se viola de manera directa lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, coma, se deja de aplicar lo dispuesto en los artículos 22, 114, 116 del Código de Procedimientos Civiles. Ahorita, si es del Estado de México, ahorita les digo los artículos del Estado de México para que no digan que solamente es para la Ciudad de México. También ahorita les digo cuáles son los aplicables para el Estado. ¿Ok? ¿Cuál es el fuente del concepto de violación? El acuerdo de fecha, yo le dejo ahí un espacio para que ustedes le pongan el acuerdo, en el que se ordena el lanzamiento en mi contra, que señala, y ahí le ponemos 2 puntos aparte, Ciudad de México a la fecha, a sus autos el escrito de la parte actora, le dejamos un espacio porque el nombre de la parte actora, como lo solicita, proceda a realizar el lanzamiento del inmueble ubicado en la dirección. Para tal efecto, para tal efecto, se constituya, aquí le voy a modificar, el actuario adscrito para que por su conducto se proceda a la entrega y desocupación del inmueble. Se concede el uso de la fuerza pública y las roturas de cerraduras. Así lo proveyó y firma el juez, primero, segundo, tercero, cuarto, el que ustedes me digan, ¿de acuerdo? Ya estoy transcribiendo tal cual el acuerdo, ¿ok? Ahora, la norma jurídica 14 constitucional, a ninguna persona a ninguna ley se da efecto retroactivo. Esa no nos interesa por el momento. Sin embargo, el párrafo segundo es el que sí nos interesa. Dice, nadie podrá ser privado de su propiedad o posesiones. Esta parte es la que nos interesa. Sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales. Ahorita vamos a ver las formalidades que dice el 22, el 114 y el 116 del Código de Procedimientos Civiles, ¿ok? El párrafo tercero se aplica en materia penal. El párrafo cuarto lo vamos a utilizar nosotros en amparos directos en materia civil. Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos amparos en materia amparos directos. Ahora, ¿qué dice el artículo 22 del Código de Procedimientos Civiles? Dice, el demandado debe denunciar el pleito al obligado a la evicción al contestar la demanda, quien según las circunstancias ampliará el término del emplazamiento. El tercero obligado a la evicción, una vez salido al pleito, se convierte en principal. Es decir, la parte demandada o la parte actora, para cumplir con la figura llamada litisconsorcio pasivo necesario, es decir, todas aquellas personas que deben de tener conocimiento de este juicio,
eso deben de hacerlo. Que además, les voy a decir una cosa, me gusta más la redacción que da el Estado de México, dice el 1.84 dice hay litisconsorcio cuando una parte sea activa o pasiva, dice el litisconsorcio necesario, el litisconsorcio es cuando las cuestiones en el juicio afectan a más de 2 personas. Entonces, hay juicios en los que, sin que formen parte como actor o demandado, sí les va a parar perjuicio la sentencia. Por eso es necesario llamarlos a juicio. Y si no, obviamente se está violando la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, párrafo 2. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, 22, y ahorita les digo el del Estado de México, que les habla de ese litisconsorcio pasivo necesario, porque les digo, yo también tenemos alumnos, por ejemplo, de Toluca, realmente litigaria, es el artículo 1.86 que establece ese litisconsorcio pasivo necesario, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a argumentar en cada artículo. Dice, el artículo 22 del Código Procesal establece que toda aquella persona que le pare perjuicio a la sentencia es necesario que sea llamado a juicio para evitar que se deje en estado de indefensión. Punto. En la realidad sucede que el suscrito quejoso nunca fui llamado a juicio. Me enteré de por la notificación en la que se realizaría el lanzamiento. ¿Ok? Ahora, ya estoy advirtiendo mi argumentación y digo, ya en mi conclusión, por lo tanto, al no darse cumplimiento al establecido en el artículo 22 del Código de Procedimientos Civiles, ya que se dictó sentencia que causa un perjuicio al suscrito en virtud de que se me deja en estado de indefensión, al no permitírseme contestar la demanda, oponga excepciones, ofrezca pruebas, etcétera. Son todas las formalidades que dejaron de cumplirse cuando nunca fui notificado. Por lo anterior, es que se viola lo dispuesto en la garantía de legalidad prevista, aquí le voy a poner prevista, en el artículo 14 constitucional, párrafo 2. ¿Ok? Ahora, otro artículo del mismo Código de Procedimientos dice, ¿serán notificadas personalmente en el domicilio? ¿Cuál? El emplazamiento. Nunca se me emplazó. Y es una obligación, otra formalidad que no se está cumpliendo. Entonces, aquí, por ejemplo, a ver, un compañero o compañera, la que quiera, ¿cómo haría su argumento aquí? Adelante, por favor. ¿Cómo le harían para debatir en ese concepto de violación? O sea, ¿cómo, profe? ¿En base a la razón actuarial del emplazamiento? No. Aquí, por ejemplo, dice, será notificado personalmente. Esa es una formalidad esencial. Él está diciendo que nunca se le notificó. Mándeme, a ver, dígame. Ahí sería que nunca fui notificada. Y cuando llegó el emplazamiento, también traía orden de desalojo. Más bien sería la notificación, ya porque el emplazamiento es el primerito. Sería bueno, la notificación. En la notificación traía ya orden de lanzamiento, Ajá. En el cual a mí nunca me llamaron a juicio, nunca fui escuchada. Ande usted, eso. ¿Qué artículo se viola? El 14 constitucional, maestro. Dejándoseme en total estado de indefensión. Ande usted. Ande usted. Pero, profe, o le podría poner que, pues, como requisito o principio de todos los procedimientos es el emplazamiento, ¿no? Éndele, otra. Ahí está. Mándeme. Sí, hola, en mi escrito que hice de amparo, yo puse más o menos eso de que ya me van a lanzar, pero simplemente yo ni sabía que existía un juicio. Exactamente. O sea, aquí tenemos que manifestar que nunca fuimos oídos ni vencidos en procedimiento, punto. Y puse eso, que nunca fue oído y vencido en juicio, o sea, que ni siquiera sabía que existía un juicio. Todas las opiniones ahorita que me están diciendo son correctas, sí, efectivamente, y podemos irlas argumentando así, pero ojo, ustedes ya van a ir precisando poco a poco cómo van a ir argumentando. Tienen que identificar los artículos que se van violando en perjuicio. Otro artículo que les iba a decir del Estado de México dice el mismo que sería el del 114,
dice notificaciones personales 1.173, dice las notificaciones serán personales, fracción primera, para emplazar a juicio. ¿Ok? Entonces ahí también se los doy del Estado de México para que ustedes también lo tengan. Y los compañeros del Estado de México sepan cuáles son esas notificaciones que tienen que cumplirse. También el 116 dice, toda notificación por disposición de la ley o tribunal debe hacerse personalmente. Ahí, por ejemplo, haríamos otra argumentación en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque obviamente jamás se me notificó de manera personal, nunca se cumplió con esta formalidad esencial del procedimiento que consiste en entregarme en mi domicilio personalmente la notificación. Por lo tanto, se me deja en total estado de indefensión porque no pude contestar la demanda, no pude poner excepciones o defensas, no pude ofrecer pruebas y redunda en una sentencia que me para perjuicio para poder deducir los derechos que yo tengo como quejoso. Ahí está. Profesor, mándeme. Pero cuando yo no soy el demandado, pero soy un tercero perjudicado, a mí se me deja esa notificación ahí como procede. Yo, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, si usted tiene interés jurídico en ese asunto, por ejemplo, vamos a pensar, no es el demandado, pero usted está viviendo en ese domicilio y se da cuenta que lo van a lanzar a él y también a usted, obviamente dice, oiga, pues ¿cuándo me enteré de esto? ¿Cuándo me notificaron? Ajá. A pesar de que el demandado hizo un amparo. Mire, ese es diferente, ojo. Él tuvo sus oportunidades, fue emplazado, pero a usted nunca le hizo sabedor. Y ha sucedido, en muchos casos ha sucedido este tipo de situaciones. Fíjense. La mayoría, Sí. Es que hay un gran problema, perdón, hay un gran problema porque siempre es correcto. Es el poseedor, le dan una notificación, pero ahí nunca vivió el demandado, y ahí es el problema, que como uno como tercero perjudicado ya tiene el lanzamiento. Exactamente. Y ahí cómo se pudo defender, la misma metodología, ¿no? Exactamente. Ahora, ojo, vean esta jurisprudencia y lo que les decía, para establecer la diferencia, ojo, dice, ¿qué se entiende por tercer extraño típico, auténtico y por equiparación? Dos figuras diferentes. Esta jurisprudencia se les va a mandar igual con este Word para que la tengan. Dice, el primero es aquella persona física o jurídica que no siendo parte material, es decir, no es ni actor ni demandado, lo que me estaba diciendo usted, compañero, pero del juicio natal, de donde deriva el acto reclamado, pero se ve afectado en su esfera jurídica. ¿Y por qué se ve afectado? Pues simplemente porque nunca fue emplazado a juicio. Ese es el auténtico. O que fue emplazado de manera defectuosa, ¿no, doctor? También. O defectuosa, puede ser, bueno, en este caso, si es defectuosa, tendríamos que manifestar esa también, efectivamente. Los Ahora, para también proceder al amparo del tercero perjudicado. Acuérdense, son los 15 días, a partir de que tengo conocimiento, me llega la notificación pero ya estoy, casi estoy ya terminando mi amparo y estoy presentándolo ya sea en forma virtual o presencial, pero tiene que hacer ya. ¿Por qué? Porque tienen que conceder la suspensión para evitar ¿qué? El lanzamiento. Eso es lo importante. Ahora, dice, por otra parte, el segundo es el sujeto que siendo parte formal, aquí sí, por ser el demandado, no fue llamado a juicio, que es lo que me están diciendo, porque defectuosamente se me realizó dicho emplazamiento. Este criterio está muy, muy interesante para que ustedes identifiquen las dos figuras, el tercer extraño procedimiento típico y por equiparación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó, Juan Martín? Dígame. Hay una duda. Mándeme. Perdón. Sí. A ver, tienes la palabra. No, tienes la palabra, perdón, yo me metí. A ver, ándale, Juan Martín, dígame. No, es que sí, efectivamente, doctor, así lo está especificando, ¿no? Es la jurisprudencia 2019-03. Es correcto, creo, ¿no? Es 20, es esa, ¿no? Esta es la 26, a ver, espérame, deje subo el registro. Mándala, Martín. Es 29, ok, aquí está el registro, se les voy a mandar, de hecho ahí está. Sí, es del 18 de enero del 2019. Es la misma, es correcto. Es la misma, sí. Es exactamente la misma. Ahí está, pero ojo, este criterio nos está dando mucha luz. ¿Por qué? Y además, fíjense, se aplica a todas las materias, porque es en materia común. Es decir, no solamente a la materia civil, se aplica laboral, administrativo, ¿ok? Entonces, esa es una jurisprudencia que se puede utilizar para cualquier materia, ¿ok? Entonces,
lo que vemos aquí, estos criterios jurisprudenciales nos ayudan precisamente para que nuestros argumentos en el concepto de violación los plasmemos allí mismo. Entonces, maestro, hay una duda. ahora sí, perdóneme, compañera Elisa. Maestro, perdóneme. En cuestión, maestro, usted nos dice que lo más pronto posible hagamos la demanda de amparo, ¿no? En este caso, si somos lanzados de las autoridades, como le mencionaba hace ratito. Pero, ¿cómo lo evito en el momento, maestro? ¿Cómo lo evito? O sea, ya viene la notificación, ya viene la policía, en este caso ¿no? Les voy a decir una ya me viene a lanzar. ¿Cómo evito que no me lance? Ahí les va una nada más. Hoy nada más les doy una. Ya después les doy otra, pero hoy es una. Fíjense, en un lanzamiento se evitó y había rotura de cerraduras y sucede que había una persona enferma. Y la persona está en cama, ¿eh? El actor dijo, yo no me aviento el tiro. Y le dijeron, si usted lo mueve, bajo su estricta responsabilidad. Y no se llevó a cabo el lanzamiento, ¿eh? Y no se realizó. Es más, hasta los policías dijeron, no, ¿sabe qué? Yo ni me meto. Porque aquí le llega a pasar algo al señor y después nosotros vamos a tener responsabilidad. Maestro, entonces es algo así como cuando van y clausuran un local, por ejemplo, que una persona se quede escondida. Ándele, y hay una privación ilegal de la libertad. Exactamente. Ok, maestro, gracias. No, ahí está, yo hago mi denuncia por privación ilegal de la libertad. Y el compañero Mujer Martín dice, no, ¿cómo es malicioso el maestro, verdad? Bueno, es que... Sígale, profesor, ahí vamos bien. Se vale, ¿no? Pues sí, pero ojo, estas apréndanselas, ¿ok? Ahora, fíjense, ahorita me decían los compañeros en relación, es que la razón actuarial está bien hecha, pues ¿qué creen? No es cierto, porque dice, si el actuario anotó genéricamente que tuvo a la vista el nombre de la calle, el número del inmueble, pues esa vaguedad impide tener por satisfecha la formalidad apuntada, lo que genera la nulidad de la diligencia. Ahí está. Y esto es, fíjense, en una notificación que se le practica a una persona interna. Entonces ahí tenemos otra ultra mega chicana. Y obviamente los actuarios me decían, es que hacen bien su chamba. Pues no es cierto. Estas dos jurisprudencias se las voy a mandar con este Word para que las tengan. Obviamente es con la finalidad de que ustedes aprendan, pero ojo, lean jurisprudencia, porque de ahí nos sacan muchísimas ideas para poder defender asuntos, ¿de acuerdo? Entonces, este es un concepto de violación que yo hice, es un ejercicio, yo también se lo voy a mandar Word para que lo tengan, junto con el otro, pero les digo, es con la finalidad de que ustedes aprendan cómo defender a su cliente. Esa es la finalidad, ¿de acuerdo? Dudas, jóvenes, tenemos un poquito de tiempo y me dejan nada más un poquito de tiempo para aquellas personas que me faltan de lista, pero ahorita adelante, por favor, y si no, me paso con los que me faltan de lista. Maestro, entonces, esto nos lo manda ahorita, ¿verdad? No, bueno, ahorita no, pero no debe tantito. Hoy sí. Ok, maestro. Sí. Y Palacios, maestro, porque como interrumpieron, no sé si... No, sí, la puse lista, compañera Palacios Morales, ¿verdad? Gracias, Palacios. Sí, maestro. Carmona Huerta, profesor. Vaca Ramírez, profesor. A ver. Rafael Francisco. No voy a anotar a nadie. No me levanten la mano. A ver, la que sí me levantó la mano es Dorantes, hasta arriba la veo. Dorantes, dígame, ¿Dorantes qué? Espérenme, es más, déjenme, me salgo del Word. Hernández Méndez, que pasó lista. A ver, les dije, en orden, por favor. A ver, tengo a Dorantes, ya está. Cuando pasó la lista, intervinieron. Ya está, Dorantes ya está. Benítez, por favor, profesor. ¿Cruz qué? Cruz Luna Armando. Cruz Luna, ok. Me voy exactamente. Carmona Huerta. A ver. Estoy como levantaron su mano. García. ¿García qué? Cabrera, presente. García Cabrera. Listo. Ok, tengo a Leonel. ¿Leonel qué? Perdón. No, profe, yo tengo una duda de la clase. Ahorita, dame un segundito y ahorita la esclarecemos, de favor. Gracias. Tenemos otra vez a Arias. Y hay una compañía desde hace rato, me dijo, una compañía que yo vi desde hace rato. Carmona Huerta, lo que pasa que no sé de dónde activo lo de levantar la mano.
Está un ladito. Donde dice Lower Hunt. Carmona Huerta ya está. Gracias. Meléndez. Profe, ¿Meléndez qué? Jiménez Reyes. A ver, espéreme, vamos por orden. Meléndez. Hernández ok. Méndez. Benítez. Benítez Sánchez. Benítez Sánchez, ok. Gracias. Tenemos a García, ¿qué? ¿García qué? A ver, Rafael Francisco, ¿qué? Hernández Méndez. Hernández Méndez. Y la compañera Karen. Ah, ya está, Hernández Méndez, ya está. ¿Karen qué? ¿Karen qué, compañera? Ya no. A ver, Profe, Jiménez Reyes. Jiménez Reyes. Profesor, Mande. yo tengo una duda porque hay un compañero que se apellidaba Alonso y me estuvo en las clases anteriores, creo que me puso inasistencia por él. Yo me llamo Alonso, soy Camacho Cano. Camacho, ok, a ver, espérame, Camacho. Pero el compañero se apellida Ya está, Alonso. Ya está, no, usted tiene su asistencia, no se preocupe. No, pero Yo fue de tengo- las clases anteriores. Sí, también, ya las tengo aquí, ok. no se Gracias. preocupe. Es que tenía esa Sí. confusión con... No se preocupe, no se preocupe. Gracias. Y Vaca, ya también ya le puse asistencia a Vaca. Doctor Velázquez Sánchez. Gracias, profesor. Velázquez, a ver, y la duda que tenían por ahí, para que no se me vaya, ya está Velázquez Sánchez. Con Flores Jiménez. Sí, profe. ¿Cuál sería la duda? A ver, dígame. Mire, bueno, es que, por ejemplo, usted ahorita nos mencionaba muchas veces que se puede promover ese amparo contra el emplazamiento, ¿no? Ujú. Pero cuando, por ejemplo, el emplazamiento se da por fijación y obviamente, El adhesivo. Ujú. pues obviamente está bien la razón actuarial. ¿Quién inclusive sabe? hasta- ¿Quién sabe? Bueno, sabe? Le posiblemente, ¿verdad? ¿Quién sabe? Posiblemente. Le voy a decir por qué. Porque tiene que cerciorarse efectivamente que la persona viva ahí, porque ese es uno de los requisitos para la notificación por adhesión. Hay que revisarla, porque les digo, muchas veces hay que darle una buena leída a la adhesión y van a darse cuenta que pueden nulificarse, ya. Ahí les paso el tip, ¿eh? En ese Profe, sentido. gracias. Inclusive me imagino que también debe de existir jurisprudencia, ¿no? Para Es sustentar correcto, más. es correcto. Ok. Muchas gracias, Ok. profesor. De nada. A ver, tengo aquí a Francisco del 222, apellido. 22. Alejandres. Alejandro, ya está, ya le puse asistencia. Aquí está. Profesor Brian Hernández. Flores. Salazar Ayala, profesor. A ver. A ver, Flores, ¿qué? Primero. Jiménez. Ahí está. Salazar Ayala. Salazar Ayala, gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, jóvenes. Me voy despidiendo. Ledesma, maestro. ¿Cuándo va a corregir las calificaciones de -1, profe? Le comento. Eso sucede porque yo ya hablé con la dirección y no es cuestión mía, ¿eh? Así lo aclaro, lo voy a decir, porque yo envié sus calificaciones y envié vamos a decirlo, mi cuadro de evaluación. En el cuadro de evaluación ahí vienen sus calificaciones, entonces no tienen problema, porque ahí vienen todas las personas que me han pedido corrección, y les dije también que pidieran si están en lista y no lo hicieron. Se va a verificar esta situación, entonces ya en el cuadro de evaluación tienen calificación, ¿ok? Entonces ahí ya no es una cuestión mía, porque sí envié las calificaciones de todos, aclaro. Maestro, falta Ledesma. Levanté la mano Ya, desde hace rato. ya, Ledesma, ya, desde hace como 3 días ya le pasé lista. Gracias, maestro. De nada. Ok, una 30, jóvenes, tengan buena tarde, coman rico, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe, bonita tarde. Buena tarde a todos, cuídense mucho y nos vemos. Gracias. Todos. Gracias, cuídense. Coordinador, termino clase.